Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 14. Gracias a usted por sus oraciones, su apoyo a este ministerio. Y de aquí, mis amados hermanos, hasta que Cristo venga. 1 Corintios capítulo 14, versículos 18 al 23, por favor. Mientras usted busca esta cita, quiero pedirle que incluya en sus oraciones a nuestra hermana Tránsito Jovel, una de las ancianas de nuestra iglesia, quien estaba bastante mal de salud, tuvo un derrame hoy en esta mañana, ha sido llevada de emergencia al hospital, pero tenemos fe que Dios la pueda levantar. 1 Corintios capítulo 14 del 18 al 23. ¿Lo tenemos, amados? Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son para señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos e incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, quiero pedirte que el Espíritu Santo me guíe. Señor, te pido que me des sabiduría de lo alto, que sea el Espíritu Santo que nos dé las palabras para fortalecer a este pueblo, para que lo que digas, Señor, sea de acuerdo a tu santa y soberana voluntad. Que digamos conforme a lo que tú quieras dar de aprendizaje y de enseñanza para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome su asiento, por favor. Amados hermanos, en el capítulo 14, Pablo viene ya a remarcar acerca de los dones espirituales, y él hace hasta un orden en el sentido de que el mayor de todos los dones es el amor. Pablo dice: señores, yo sé que ustedes hablan en lengua, yo sé que ustedes profetizan y hay muchos dones, pero Pablo dice: señores, debemos de irnos ordenando, debemos de ordenarnos como iglesia. Y Pablo ya en este versículo le dice: señores, yo hablo en lenguas más que ustedes. Pero si usted se recuerda, allá en el 12:7, si lo busca conmigo, en el 12:7 dice de la siguiente manera: pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Y luego el 14:12 dice de la siguiente manera: porque así como el cuerpo es uno y tienen muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Nos habla de una unidad, nos habla de que debe ser de provecho, de edificación. Está Pablo diciendo: señores, si el don que usted tiene es para edificación de la iglesia, bienvenido, no hay problema. Pero Pablo les recrimina que muchos tenían dones ¿para qué? No tanto para edificación de la iglesia, sino como un ego propio. Es decir, yo profetizo, yo hablo en lenguas, pero recuerde que les enseñábamos el miércoles pasado que profetizar es anunciar o declarar la voluntad de Dios. No algo como decíamos, se me escapó la palabra, como adivinar algo, como predecir algo. No, la profecía no era decirle a usted le va a pasar esto, sino era hablar de las buenas nuevas de salvación, entendiendo que Pablo dice que el don de profecía es anunciar o declarar la voluntad de Dios. Entonces Pablo dice: señores, está bonito que hablen en lenguas, está bonito que ustedes puedan tener estos dones, pero debe hacerse de una forma ordenada. Vea lo que dice el 18. Más el 18 le dije, sí, ¿verdad? Dice el 14, espérame que aquí me dobló la página, por eso no me da. El 14:18 dice: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pablo no está siendo jactancioso, no está diciendo yo soy mejor que ustedes. Está diciendo yo hablo en lenguas. Y dice: no es malo que se hable en lenguas. Pablo no está diciendo no se deba de hablar en lenguas, que es una pregunta que muchas veces nos hacemos como bautistas.
¿Debo o no debo de hablar en lenguas? ¿Por qué nosotros no hablamos en lenguas? Primero, si usted va a hablar en lengua, debe de venir de Dios. Amén, hermanos. No debe salir de mi carne. Si Dios lo pone con algún propósito. ¿Cuál era el propósito? Edificación de la iglesia. Amén. Edificar la iglesia. Entonces Pablo dice en el 18, déjeme ver: doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Es decir, no está prohibiendo que se habla, pero en la iglesia, dice Pablo, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. ¿Qué sucedía en esta situación de los corintios? Eran básicamente casa de oración. Habían grupos pequeños. Algunos se ponían a hablar en lenguas. Habían 2 maneras de hablar en lenguas. Una, hablando en unas lenguas que no eran entendibles, y la otra era, decían que estaban hablando en lenguas pero orándole a Dios. Entonces se generaba mucha confusión. Cuando ya se reunían en un lugar más amplio, 40, 50, 60 personas, eso se volvía un caos porque no se entendía nada. Y Pablo lo va a decir más adelante. Entonces Pablo claramente dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con, ¿qué dice? Mi entendimiento. Es decir, el entendimiento que Dios da acerca de la palabra. Por ejemplo, ¿cómo usted entiende que es salvo? ¿O por qué usted entiende que usted y yo somos salvos? ¿Por qué? Por fe. Pero por fe, ¿por qué? ¿Fe en qué? En el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Eso dice Pablo. Yo prefiero venir y decirles que Cristo es el Mesías que había de venir, que en Él se cumplen todas las profecías, que Él fue entregado, que fue crucificado y que resucitó al tercer día. O sea, Pablo está diciendo, prefiero explicarles el plan de salvación, prefiero explicarles los deberes del cristiano, prefiero decirles en qué consiste el amor de Dios. Eso está diciendo Pablo, que venir y hablar en lenguas que nadie va a entender. Que nadie va a entender. O sea, Pablo dice, señores, yo prefiero hablarles con mi entendimiento, el entendimiento que Dios da. Por ejemplo, ¿cómo usted y yo hemos aprendido la palabra de Dios? Oyendo ¿qué? Las enseñanzas, la profecía, es decir, lo que Dios deja en su palabra. Por ejemplo, algunos de ustedes saben aquí los tiempos escatológicos, ¿sí? Algunos lo saben. ¿Qué estamos esperando en este tiempo? Vamos a ir en orden. ¿En qué periodo de tiempo estamos? ¿Estamos en el tiempo de qué? Vaya, ¿cómo lo entiende? Porque alguien se lo explicó, ¿o no? Porque alguien se lo dijo. Entonces Pablo dice, yo prefiero venir y enseñarles doctrina, enseñarles la palabra, porque Cristo murió por nosotros. ¿Se ha puesto a pensar usted por qué dice el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Durante años yo lo escuchaba en la iglesia tradicional porque hay una ceremonia muy bonita, pero nunca entendí por qué cordero. Primero porque aquí en nuestro país no tenemos corderos, ¿o no? Sí hay alguna crianza que hay, pero no somos un país donde se cría este tipo de animales. Pero ¿qué entendimos? ¿Qué fue lo que entendimos? ¿Cómo lo entendimos? Porque a alguien Dios puso para que nos lo explicara. Y ahora usted puede decir, por ejemplo, el tabernáculo. ¿Saben qué era el tabernáculo en el Antiguo Testamento, hermano? ¿Qué era el tabernáculo? Era un punto de reunión de Dios con su pueblo. Pero ¿qué hacía el tabernáculo? El tabernáculo, primero, el pueblo andaba errante. El pueblo no podía edificar un templo, porque ellos iban conquistando pueblos. Iban y se asentaban 6, 7 meses, un año en un lugar, y para ofrecer sacrificio a Dios levantaban un templo, un tabernáculo, que era hecho con pieles de animales. Había toda una forma del tamaño y todo eso. Pero ¿cómo aprendimos eso? Lo aprendimos a través de escuchar palabra de Dios. ¿Cómo aprendimos cómo era la iglesia primitiva? A través del libro de los Hechos.
donde estaban todos unánimes, juntos, orando, y dice que a nadie le hacía falta nada. Entonces Pablo lo que está tratando de decirle: señores, está bien que hablen en lenguas, pero las lenguas deben de ser para edificación, para construcción de información de la iglesia. Entonces Pablo dice claramente: doy gracias a Dios que hablo lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Vea cómo Pablo está diciendo, no está anulando dones. Y esto hay que tenerlo bien claro, hermano. Nosotros, los cristianos evangélicos bautistas, no anulamos ningún don. El día que Dios le dé a usted hablar en lenguas y usted se pare a hablar en lenguas y hay una persona de este lado o de este y traduzca, puede venir de Dios. Pero Pablo dice: señores, ¿de qué sirve que yo ponga 10,000 palabras en lenguas extrañas que nadie va a edificar, que a nadie va a ayudarle? Mire qué más dice aquí. Hermanos, dice el 20, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia. Es decir, no lo hagan por conveniencia, no sean malos solo para lucirse, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, dice: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Fíjese que leyendo un poco este texto, porque de repente nos da un poquito a confusión en algunas cosas, dicen por ahí algunos teólogos que Pablo está haciendo referencia, y usted lo puede leer, a Isaías. Ahí está al pie de la página, Isaías 28, donde habla de otros pueblos que llegaban con otro lenguaje a Israel, pero no llegaban para edificación. Llegaban, por ejemplo, los asirios a conquistar, los que tenían otros idiomas. Entonces Pablo dice: señor, a lo mejor ustedes están hablando en lenguas y no va a ser para edificación de los demás. A lo mejor sea hasta para que se pierdan estas personas. Miren lo que dice el versículo 22. Así que dice: las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero, ojo con esto, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes. O sea que, por ejemplo, aquí todos somos creyentes, amén, todos somos creyentes. Entonces Pablo dice: ¿por qué razón somos creyentes y tenemos un mismo lenguaje? ¿Sí o no? ¿De qué me serviría a mí si es que tuviera, si es que pudiera hablar inglés, venir a predicarles en inglés? Algunos entenderían, ¿sí o no? Algunos otros no entenderían. Entonces Pablo dice: señores, el hablar en lengua es por señal, no a los creyentes, es decir, a los que estamos acá, que ya creemos en Cristo. Pero vean lo que dice el otro. Dice, ¿cuál era el 22? Sino a los incrédulos. ¿Por qué? Porque entraba alguien a la congregación, ojo, llegaba alguien a la congregación que no era judío, que tal vez era de otra parte que no hablaba ese lenguaje, y cuando él oía a alguien hablar su lenguaje, era impactado. ¿Y cómo es que yo lo oigo hablar en mi lenguaje, en mi idioma? Entonces Pablo dice, mire, en el 22, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía dice no a los incrédulos, sino a los creyentes. Es decir, la enseñanza es para aquel que ya cree en Cristo. Porque le voy a decir algo, hermano: todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón puede oír toda la Biblia y nunca le va a hacer efecto. ¿Por qué? Porque no discierne con el Espíritu Santo. ¿Cómo entiende usted que hay un montón de gente que conoce Biblia? Hay gente que conoce la Biblia. Y usted es más, lo dejan hasta pachito a uno. Conocen de la Biblia, le hacen la cita bíblica, le dicen a dónde, pero como no tienen el Espíritu Santo, no tienen el discernimiento espiritual. Para ellos la Biblia es un libro más que a lo mejor trae una buena enseñanza de buenos principios morales. Pero la Biblia no es principios morales. Son principios para salvación y vida eterna, que dentro de eso Dios nos ha dejado principios morales, amén. Pero ¿qué está tratando de decir Pablo? Señores, no se trata de hablar en lenguas, no se trata solo de venir a hablar por hablar y decir que no nos entendamos. Ahora, ¿qué más dice? Sí, pues, dice el 23, toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos. ¿A quién se refieren los indoctos, hermanos? Que no son letrados o incrédulos, dice. ¿No dirán que estáis loco? Mire lo que Pablo está diciendo.
¿Qué tal que aquí, hermanos, el que está cantando empieza a hablar en lenguas y empieza a hablar en lenguas por allá y hablar en lenguas por allá y entra alguien? ¿Qué va a entender? ¿Qué dijimos que era profetizar, hermano? Anunciar o declarar la voluntad de Dios. Y Pablo dice, pero si todos, dice el 23, pues si toda la iglesia se reúne en su lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Mira, hermano, y realmente se lo digo con mucho respeto, pero a mí en lo personal, yo he ido a iglesias donde sí ahí yo me he incomodado un poco cuando un montón de gente hablando, saltando, gritando y están hablando en otras lenguas, ¿verdad? Y dígame, ¿en qué me edifica a mí? ¿En qué me edifica? Ahora, cuando las cosas vienen de Dios, van a venir de Dios, usted lo va a sentir. Pero ¿en qué edificaría que todos estuviéramos hablando en lengua aquí? Y no me vas a mentir. Cuando uno está aquí al frente, los que cantan, los que oran, cuando de repente hay dos o tres de ustedes que están mucho hablando, ¿verdad que incomodan? ¿O no incomoda? Y en otras, y eso que tal vez el chambre está bueno y usted está queriendo oír lo que dicen, ¿verdad? Y en otras lenguas, ¿qué va a entender? Entonces, eso es lo que está diciendo Pablo. Señor, está bien practicar los dones, está bien, no hay problema, pero ojo, todo lo que debe de ser y estar arriba es el enseñar y hablar de Cristo. Ahora, vea que dice el 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no diráis que están locos? Pero si todos profetizan, es decir, si todos anuncian o declaran la voluntad de Dios, mire que dice aquí, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Es decir, cuando entra alguien, fue mi caso, hermano, les soy honesto. Cuando yo me convertí a Cristo, yo siempre había practicado en la iglesia tradicional. Fuimos criados incluso mi esposa también, en colegios católicos. Muy buena enseñanza, yo no voy a desmeritar, son profesionales en lo que hacen. Muy bonitos principios. Asistíamos a una iglesia, trabajamos fuerte dentro de la iglesia, pero nunca jamás yo vi tan abierto. Siempre tenía la inseguridad de mi salvación. Si hago algo malo ahora me condeno, si me porté bien ya estoy cerquita del cielo. Dice la gente, hoy te portaste bien, ya te ganaste un pedacito de cielo. Ya me imagino usted un pedacito en el cielo y demás en el infierno, hermano, ¿verdad? O sea, con la uña adentro. Eso es lo que a mí me enseñaron, es lo que yo aprendí. Pero cuando yo llegué al tabernáculo y Dios utilizó a nuestro pastor fundador, amado, yo vi algo diferente. Yo vi una enseñanza diferente, donde aprendí que mi salvación era por fe en Cristo Jesús, por el sacrificio. Yo pasé durante años en la iglesia tradicional y no entendía por qué Jesús estaba crucificado. Y no entendía por qué habían tantos santos. No, nunca entendí. Me gustaba el ritual que tiene la iglesia tradicional, es emotiva, es muy ceremoniosa, algo de admirar. Sus templos son hermosos. Sus sacerdotes pues con sus vestimentas y el incienso y todo eso. ¿Incienso o incenso? Esa cosa que huele, ¿verdad? Entonces, todo muy bonito. Y dejaría ser mentiría, hermano. No, bonito. El ambiente preparado, bien sobrio, unos grandes templos, ¿verdad? Muy bonitos, unos vitrales preciosos. Pero yo no entendía cómo era el plan de salvación. Un día sentía que estaba cerca del cielo, otro día sentía que iba directo al infierno, porque nunca entendí. Pero cuando vengo a la palabra y me dice, pero si todos anuncian, ¿verdad? O declaran la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que todos lleguemos al entendimiento del blanco perfecto, que todos seamos salvos por medio de Él. Entonces dice la Biblia, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Es decir, la palabra de Dios nos va a convencer, la palabra de Dios nos va a cambiar. Eso es lo que está diciendo Pablo. Señores, no sirve de mucho hablar en lenguas si la gente que entre
lo primero que va a haber es un relajo. Ahora, siga leyendo. Lo oculto, dice el 25, de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está. Mire qué bonito. Y no es cierto que eso hacemos nosotros cuando entregamos nuestro corazón a Cristo, declarando que Dios está entre nosotros. Señor Jesús, yo te recibo hoy, decimos, ¿verdad? Estamos declarando que somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿A través de qué? De la profecía. Es decir, de hablar de la voluntad de Dios. No tanto de hablar en lenguas, no tanto de los otros dones. Porque fíjese que existe el don de la sanidad, pero también hay demonios que hacen milagros. Hay gente, y usted lo puede ver, hay gente que usted va y paga y usted dice, bueno, usted no pues, pero cuando estaba fuera de los caminos de Cristo, se creían en ciertos santos y usted le oraba a esa persona y usted decía, me hizo el milagro. Y usted puede ir a muchas iglesias, y no solo iglesias, también hay centros blancos donde la gente pide milagros a esas personas. Y de repente dice, me sané y él me hizo el milagro. Amado, el diablo tiene poder limitado, pero de alguna manera, y la misma Biblia dice que el hombre pide al pedazo de palo, y el pedazo de palo le contesta, dice, porque hay espíritu de fornicación ahí. Es decir, nos apartamos de Dios y buscamos a ese. Entonces hay gente que cree que estos llamados santos le hace un milagro. Entonces Pablo dice, sigamos leyendo el 26, ¿qué hay pues, hermanos? Dice, cuando reunís cada uno de vosotros, dice, ¿tiene qué? Salmo, ¿tiene qué? Doctrina, ¿tiene qué? Lengua, ¿tiene qué? Revelación, ¿tiene interpretación? Hágase todo para. Pablo está dando un orden. Cada uno de vosotros tiene salmos. ¿Qué es un salmo, hermano? ¿Qué es un salmo? Es un cántico. Los salmos son cantos, poemas para Dios, son cantos. Entonces usted viene. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando venimos aquí después de orar? ¿Qué hacemos? Cantarle a Dios. Por eso es que hay que tener cuidado el tipo de alabanza que se pone, ¿sí? Usted siempre me ha oído escuchar a mí decir, a mí no me gustan las canciones del mundo que se adaptan y que las hacemos cristianas. No, un salmo es un salmo, algo especial, donde se exalta, se glorifica, se alaba a Dios. Entonces Pablo dice, todos en la iglesia tiene salmo, tiene doctrina. ¿Qué es doctrina? Una enseñanza de parte de Dios. Entonces dice Pablo, reúnanse, cántenle al Señor. Amén, hermanos. Eso dice. Y a algunos de ustedes no les gusta cantar. No me gustó la alabanza de ahora, es para mi Dios. Ahí debemos de tener claro. Ahora, tiene doctrina. Algo tenemos que aprender, hermano. Cuando usted viene a la iglesia, no venimos solo a decir amén, aleluya, gloria a Dios. No estoy hablando de ustedes, estoy hablando del que predica. A mí me gusta escuchar varios predicadores, no solo nuestros. Algunos pastores pentecostales, son buenos. Pero de repente empiezo a oír algunos otros que no tienen enseñanza, solo tienen palabra. Y a su nombre gloria, y en su nombre victoria, y al pueblo no sé qué, y su iglesia. Yo no digo que sea malo, hermano, pero no tienen una sustancia, no tienen una doctrina. Tienen una buena palabra, un buen vozarrón. Tienen una voz tremenda y usted los escucha, tiene una voz que impacta y Cristo viene y prepárate y amén, hermano, cada quien como quiera. Pero cuando usted le saca la sustancia, como que no hay mucho ahí que aprender, como que no fue mucho en palabras. Y Pablo está hablando que debe de haber, ¿qué, hermano? Doctrina. Una iglesia que no fundamenta sus doctrinas cae. Una iglesia que no enseña a sus miembros a tener doctrina, cae. Fíjate, me fui a otra iglesia porque allá sí se siente el espíritu. No está fundamentado. Es que fíjense que a mí me gusta más allá porque allá se cantan 3 horas, hermano, toda la noche sin parar. Amén. ¿Y por qué no canta en su casa toda la noche? En la iglesia debe haber algún aprendizaje.
En la iglesia debemos de aprender acerca de las dispensaciones, acerca de los eventos escatológicos, acerca de la salvación, si se pierde no se pierde, acerca del diezmo, acerca de la ofrenda, acerca de ¿qué más? ¿Otros temas doctrinales? El pecado, acerca del Espíritu Santo. ¿Sabe que ahora estamos siendo muy atacados? Si usted lo puede ver en internet, y dice: muchos pastores se han dado cuenta que solo hay un Dios, que no hay Trinidad. Están negando a Jesús y están negando, o al Padre, y están negando al Espíritu Santo. ¿Sabe que uno de los más atacados de la Trinidad es el Espíritu Santo? Y estamos en tiempo del Espíritu Santo. Jesús dijo que Él se iba, pero nos iba a dejar aquel que nos iba a dar el consuelo, al Espíritu Santo. Y la Biblia dice que en este tiempo algo detiene el pecado, algo detiene, algo está. Amado, tenemos que entender que la iglesia tenemos que agarrar doctrina. No solo se trata, hermano, y yo creo que por eso el miércoles vienen pocos, porque es que el miércoles el pastor no habla de fe. Y yo con esta gran deuda que tengo, yo quiero ir de fe. Mira, hermano, es necesario aprender si existe o no existe el purgatorio. Es necesario escuchar quienes vivían en Corinto, cómo era el Corinto. ¿Se acuerdan que les dije que habían 3 puertos en Corinto? Hay que ver todo ese conglomerado de cuál era la cultura, y más adelante vamos a ver por qué es importante eso. Ahora, Pablo está diciendo, más claro en lenguas, tenemos que tener salmo, doctrina, lengua. Sí, dice Pablo, hay que tener lengua, pero luego va a dar un orden. ¿Qué más dice? Tiene revelación, claro. En este tiempo que Pablo escribe, Dios reveló mucha enseñanza a Pablo. Ahora en nuestros tiempos Dios nos inspira, la revelación ya está dada. Ahora, mire qué más dice. Tiene interpretación, claro. La iglesia debe aprender a interpretar la palabra de Dios. Luego dice, hágase todo ¿para qué? Mire qué bonito lo que dice Pablo. No solo se trata de venir y bailar, hermano. No solo se trata de venir y cantar y nada de enseñanza, nada de palabra. Y sí, se lo digo con mucha sinceridad, me da tristeza cuando me han invitado a otras iglesias donde uno llega y muchas veces iglesias lejanas, hermano, lejanas. Una vez en Estados Unidos fuimos de Maryland hasta allá adelante de Nueva York, hermano. 6 horas para ir y 6 horas para venir. Y llegamos a una iglesia, ahí, no era Taber. Y pues nosotros corriendo, ¿verdad? Porque 6 horas y llegamos un poquito tarde, el culto era a las 7 y nosotros llegamos a las 7:10. Claro, nosotros estamos con esa costumbre bautista de, si a mí me dicen, pastor, usted predica a las 7, yo llego cuarto por lo menos para llegar a tiempo. Y llegamos a la iglesia y se echaron como 1:30 con la alabanza, hermano. Y a la hora que me entregan, pastor, tiene 20 minutos. 6 horas. Y no es que la alabanza esté mala, pero todo debe ser proporcional. Entonces Pablo está diciendo, debe de haber de todo, pero en orden, hermano. Pero en orden. Pero en orden. Hágase todo, ¿cómo dice? Para edificación. Claro, la alabanza nos edifica espiritualmente, ¿sí o no? Muchos de ustedes se han quebrantado en la alabanza. A mí me ha pasado. Es bonito, hermano, pero hay un tiempo. Usted mira los viernes hemos dedicado a orar. ¿Qué hacemos, hermano? Orar, usted ya sabe, el día viernes media hora, 40, 45 minutos. La predicación, 15, 20 minutos. Porque así hemos hecho el formato. Porque normalmente todos los demás días tenemos más tiempo para la predicación. Entonces, ¿qué queremos? Que haya un todo para edificación. ¿O no le edifica usted estar orando? Claro que sí. Ahora, luego dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno. Mira. Es decir, que el hablar en lenguas no es que aquí va a hablar uno y allá se paró otro y este se paró otro y allá otro y otro. No, debe ser, primero había un antecedente para edificación. Entonces, si alguien se para a hablar en lenguas, él tiene que hablar. Debe haber alguien que le interprete. Dice el Señor que esto y esto y esto. Amén. Se siente esta persona, se levanta otro. Y dice el Señor. Eso es lo que está diciendo Pablo. Si alguno dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, dice Pablo, ordenadamente. ¿Qué más dice? Y por turno, y uno interprete.
Si alguien, y yo por eso, y no es que sea, no es que me incomode, me moleste, pero estamos en la enseñanza de esta noche. Yo he escuchado a algunos pastores que incluso han venido acá y en medio de su prédica dejan ir una palabra, dizque en lenguas, pero nadie traduce ahí. Entonces, o es de Dios o es para verme más espiritual, hermano. Porque yo le voy a decir algo, estar parado aquí nos puede enfermar, ¿o no? Estar aquí, no, que como yo canto, ¿verdad? Es que como yo lo otro, no, es que aquí, ¿verdad? Es bonito. Y hay gente que se muestra muy espiritual. Y no se trata de mostrarse espiritual, se trata de serlo o no serlo. Entonces Pablo está diciendo, señores, sea en orden, sea para edificación, a lo más 3 y por turno y uno interprete. Es decir, que aquel que viene y tira una palabra, dice que en lengua y nadie interpreta, es nada, hermano. Es simplemente querernos lucir, es lo que yo pienso según la palabra. Pero si yo estoy hablando y de repente yo tiro una palabra en lengua y hablo una frase en lengua y alguien dice, el pastor dijo tal cosa, ahí se la puedo creer. Pero solo por decirla, y sea, observe, hay algunos predicadores famositos por ahí que usted los oye y de repente dicen una palabra en lenguas ahí. Pero según la Biblia, ¿de qué sirve que la tire en lengua? No edifica. Dice la gente, ese hermano habla en lengua. Bien espiritual. ¿Será? Bueno, ahí lo dejo. Ahora, luego dice, y si no hay intérprete, ¿qué dice? Calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Porque esa es una forma de hablar en lenguas. Cuando usted dice en la Biblia que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo conocí un pastor que decía con gemidos indecentes. Pero él estaba, no había captado que decía mal. No lo hacía de malo, sino que como a veces se le va a uno, se le chipotea. Por decir indecibles, decía indecentes. Entonces, a lo mejor usted puede hablar en lenguas con Dios, pero eso es algo privado. Aquí lo dice Pablo. ¿Y cómo empezó en el 18? Diciendo, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, dice Pablo. Pero él sabía cuando era de edificación. Mire lo que dice aquí. Y si no hay intérprete, cae en la iglesia, dice, y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, dice, los profetas, mire qué bonito, hermano, hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Hasta para hablar, dice Pablo, ¿qué le dije que era profetizar? Anunciar o declarar la voluntad de Dios. Hasta para eso nos manda a hablar ¿en qué? En orden. En orden. ¿Cómo hacemos nosotros las medias vigilias, hermano? ¿Todos predican a la vez? No, hay un orden. Hay un orden establecido. ¿Por qué? Porque están enseñando la voluntad de Dios. ¿Qué tal que yo esté aquí predicando y por allá esté el pastor predicando el Palacio y por allá mi esposa y por allá la hermana Tere y por allá todos predicando? ¿Y usted quién le presta atención? Entonces Pablo dice, vea, asimismo los profetas, es decir, los que hablan, los que anuncian la voluntad de Dios, hablen 2 o 3 y los demás juzguen en orden, 2 o 3. Cuando la palabra juzgue, está diciendo que debemos de tener un discernimiento espiritual. Usted debería entender si lo que yo estoy hablando viene o no viene de Dios. Usted debería entender cuando escucha a un pastor o un evangelista hablar si lo que viene o no viene de Dios. Por ejemplo, Pablo dice, señores, juzguen. ¿Qué van a juzgar? Si eso es espiritual o es de acuerdo a la carne del que está hablando. Por ejemplo, en estos tiempos modernos, yo no sé si usted ha visto el video, una señora que dice que el dinero le habla. Búsquelo ahí. Y la señora tira un billete, se dice, el dinero me habla, y no sé qué. ¿Qué pasó? Se arruinó. Ese es nuevo, mire. Ojo, pastor, ahí mañana chequeamos. Y imagínese esta señora diciendo que el dinero le habla. ¿A alguien le habla el dinero, hermano? Está acabado, viejo. Anantillo, andás. Billete de A1. Solo yo te acompaño el billete de A1. O sea, Pablo dice, señores, óiganlos, a los que hablan, óiganlos, pero evalúenlos. Vea si es cierto. Vea si lo que predica viene de parte de Dios. Eso es lo que está diciendo.
Porque se nos enseña a decir nadie juzgue, pero aquí está diciendo que juzguemos. La palabra juzgar, en el sentido que Pablo la está usando, es: señores, evalúen si los que profetizan están hablando de la voluntad de Dios o la voluntad propia. Amén. Hermano, Dios me ha dicho que ustedes, uno de ustedes me va a dar ahora para la primera cuota del terreno. Ese es mi agüite, hermano. ¿O no? O que ya aparezca yo, Dios me ha dicho que la familia tal paga en julio, la familia tal en agosto, la familia tal en septiembre. ¿Usted cree que viene de Dios? O viene de mi carne, mi agüite. ¿O no? Claro. Pero cuando las cosas vienen, por eso dice Pablo, júzguenlo, vean, analicen. O sea, no se deje ir, pues. No se deje ir. Me recuerdo yo no lo vi, a mí me lo contaron, que vino un pastor evangelista muy famoso, me omito su nombre, y vino a la central, y después fue allá por San Bartolo, y él dijo y motivó a la gente de modo tal que la gente se quitaba sus relojes, sus anillos, y hasta daba las llaves de los carros donados. O sea, el tipo lo convence tanto de la siembra y esto. Entonces la gente no juzga. Jamás en nuestro sano juicio Dios nos ha mandado a pedirle a usted un bien. Hermano, y dice Dios que el carrito rojo que está allá afuera, no sé cuántos rojos hay, solo el hermano Nelson Calderón creo que es rojo, ocra es el del hermano, dice que va a ser parte de la iglesia. ¿Vendrá eso de Dios? Pero hay gente que lo cree, porque no juzgan. Y dice Dios que aquí hay alguien que tiene un billete de 20 y a la salida lo va a dejar. Y si usted anda un 20 de 20 ya se clavó, ¿verdad? Así no juzga. 20 pesos. Y yo cabalan, yo ando 2, menos mal que solo uno, dijo. Chávez a Carlos, ¿verdad? Pues parece, y nos da risa. Pero hay gente, hermano, que por eso Pablo dice: júzguenlo, evalúenlo si viene de Dios. Evalúenlo si viene del Señor. Miren lo que dice en el 29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Es decir, analícelo espiritualmente, si lo que está diciendo viene de Dios o viene de la carne. Si usted es nacido de nuevo, debemos de entender y valorar si realmente las cosas vienen de Dios o por la necesidad del que está hablando. Ahora, mire qué más dice, para ir avanzando: y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Todos, dice, todos pueden, dice, anunciar las buenas nuevas de Dios, para que todos aprendamos, pero en uno por uno, en orden. Y vuelve a lo mismo. Avancemos en el siguiente versículo. Y los espíritus, dice, de los profetas están sujetos a los profetas. Es decir, mi espíritu como tal está sometido a lo que Dios ha dejado en su palabra. Pues Dios no es Dios de confusión, sino ¿de qué? De paz, como en todas las iglesias de los santos. Pablo está diciendo: señores, ordénense. Está bien los dones, está bien lo demás, pero en orden. ¿Por qué? Porque vivían desordenadamente, celebraban la Santa Cena desordenadamente. ¿Se acuerda que unos llegaban a comer y a ponerse ebrios? Todo eso Pablo está diciendo: señores, tienen que saber ordenarse. Dios no es un Dios de confusión, hermano. ¿Qué creó primero el Señor? ¿Qué creó primero el Señor? ¿Cuál es el miedo, hermanos? La tierra, los cielos y la tierra. ¿Y después qué hizo? Empezó a hacer la creación. Y después al final, ¿a quién? Al ser humano como tal. ¿Sí? Lo hizo en orden. ¿Qué tal que crea al hombre? ¿Y la tierra cómo estaba? Desordenada y vacía. Dios empezó a crear todo para su máxima creación, que era el hombre. Ordenada. Es más, y no es que Dios no pudiera hacerlo, Él es Dios. No es que Dios no lo pudiera hacer en el mismo día, pero hasta ahí nos da una enseñanza tremenda. Todo va en Por eso, y se lo digo bien claro, yo estoy en contra de aquellos personajes públicos que son famosos y de repente, bendito sea Dios, llegan a los pies de Cristo, pero 2 meses después les están prestando los púlpitos. Si tiene que pasar por un proceso, hermano. ¿Y qué sucede después? Que este mismo fulano,
que está tiernito, está neófito, está nuevo en las cosas de Dios, como lo tiran, y la fama nos embrutece, hermano. Y entonces creemos que la fama del fulano o de la fulana le va a ayudar a Dios. Mentira, Dios no necesita ayuda, hermano. Yo lo he visto. Un cantante famoso que por ahí anda, que se convirtió a Cristo entre comillas, y lo llevamos en la iglesia, y yo lo invité una vez aquí, pero el tipo andaba cuenteándose a todas las hermanas, y allá en la central se fue a meter con la esposa de un pastor de ahí, y como después él solo se cerró todo, porque con Dios no se juega, se cerraron todas las iglesias y hoy volvió el mundo. ¿Por qué? Porque muchas veces damos cabida. Esto es en orden, hermano. Yo no estoy de acuerdo con aquellos que dicen, es que a mí Dios me llamó. Si Dios te llamó, ponte a estudiar, prepárate, lee más. No solo se trata de que yo esto, yo lo otro. No, amado, este es un orden, es una iglesia de orden. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Ahora, para terminar, dice la Biblia, pues Dios no es Dios de confusión, dice el 33, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Próximo miércoles, si Dios me da vida y usted está aquí con nosotros, hablaremos de que vuestras mujeres callen en las congregaciones. Este es un tema difícil desde el punto de vista como lo abordemos. Sin embargo, es un tema que se enfoca muchas veces mal. Y yo le voy a explicar, no quiero adelantarme, las próximas semanas, si Dios permite, porque Dios es un Dios de orden. Y Pablo no está diciendo a las mujeres que no pueden participar. No, lo veremos la próxima semana. Amado, si usted esta noche ha estado aquí, debemos de entender que Dios no limita a nadie, pero Dios quiere que usted y yo ordenemos toda nuestra vida para glorificar su nombre. Démosle un fuerte aplauso al Señor, mis amados hermanos. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigo de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.